¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Bien y ustedes? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver, hoy comenzamos con los grupos farmacológicos. Vamos a ver lo que es del sistema respiratorio en esta primera parte. Los fármacos que se utilizan para el sistema respiratorio y su clasificación. No sé si todos saben, pero bueno, un poco bien sencillo, simplemente para que puedan entender en dónde actúan luego algunos tipos de fármacos. Esta es una imagen esquemática de nuestro sistema respiratorio. Tenemos una vía aérea superior que va hasta acá, hasta lo que dice acá la laringe, y luego una vía aérea inferior. Podemos decir que la vía aérea superior llega hasta acá, hasta la tráquea, si quieren, y la vía aérea inferior podemos hablar de los bronquios y los pulmones. Pero lo que importa acá es que nosotros tenemos lo que son los bronquios, los bronquios de un tamaño más grande, que son como unos tubos por donde pasa el aire. Esos tubos se van haciendo cada vez más pequeños, más finos, hasta llegar a lo que se llaman los bronquiolos, que son los tubos de tamaño, de diámetro más pequeño, y finalmente terminar en esto que ven acá, que son como unas uvas, que son los alvéolos. Ahí en los alvéolos se produce el intercambio de gases. Nosotros cuando inhalamos entra oxígeno del aire ambiental, ese oxígeno se transporta, llega hasta los alvéolos, y cuando llega a los alvéolos pasa para la sangre. En la sangre está esperando el dióxido de carbono, que es el producto de desecho de todos los diferentes procesos que ocurren a nivel celular en nuestro cuerpo. Ese dióxido de carbono pasa de la sangre a los pulmones y se elimina al exterior cuando uno respira. O sea que importa entonces saber que el sistema respiratorio son órganos de pasaje, digamos, por donde pasan los gases, y que cuando llegan a la última porción, que es los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso. Entonces, cualquier problema que haya en cualquier estructura antes de llegar a los alvéolos va a provocar que entre menos oxígeno y que se elimine menos dióxido de carbono. Y eso genera finalmente dificultad respiratoria. Entonces vamos a empezar a ver, dentro de lo que son los grupos farmacológicos, lo que conocemos como antihistamínicos. ¿Por qué se llaman de esa manera y para qué sirven? Los antihistamínicos también son conocidos como antialérgicos. Nosotros tenemos un sistema inmunológico que tiene como función protegernos de todo lo que son agresiones externas, y por lo tanto, cuando entra alguna partícula extraña a la que podemos a lo que podemos conocer como alergeno, nuestro organismo reacciona frente a eso y provoca una respuesta que puede ir desde leve, moderada, hasta ser grave. O sea, responde frente a la presencia de una partícula extraña de diferentes maneras, ¿no? Esa partícula puede ser desde polen, polvo, pelos de las mascotas, escamas, o sea, de la piel, y eso se va a introducir por la vía respiratoria, puede introducirse también por el tracto digestivo, por la boca, a través de la piel o a través de las mucosas. Ahora, nosotros tenemos, y de aquí el nombre de este grupo farmacológico, tenemos una sustancia en nuestro cuerpo que es producido por un tipo de células
blancas que se llaman eosinófilos, esas células están cargadas de esta sustancia que se llama histamina. Entonces, cuando alguna de esas partículas entra a nuestro organismo, los eosinófilos responden liberando una gran cantidad de histamina, y la histamina lo que va a buscar es neutralizar, destruir a esa partícula extraña que entró. Pero en ese afán de neutralizar y de destruir, provoca toda una respuesta alérgica, que va a estar dada por congestión nasal, por escurrimiento nasal, esa agüita que sale de la nariz, lagrimeo, estornudos, se pueden provocar ronchas en la piel, o lo que se llama una urticaria, una roncha que se une junto con otras y queda como una roncha gigante. Puede dar prurito, picazón, mareo, dolor de cabeza y también diarrea, ¿no? Entonces, estos antihistamínicos lo que hacen es bloquear la liberación de la histamina. Bloquean a los eosinófilos para que estos no liberen histamina y por lo tanto no se produzca toda esa respuesta exagerada que les comentaba hoy. El uso de esta droga, como de todas, debe de ser vigilado e indicado por un médico, y más que nada porque además estos fármacos pueden provocar alguna alteración del sistema nervioso, como por ejemplo lo que es la somnolencia. Entonces es importante que frente al uso se hagan diferentes recomendaciones de manejo, etcétera, etcétera. No se utiliza su uso, o sea, no se recomienda su uso durante el embarazo. Luego van a tener una tarea en donde van a tener que completar una tabla y van a ver a qué categoría corresponde, pero bueno, se evalúa un poco el riesgo-beneficio. También se utilizan para el tratamiento de la gripe y de los resfriados, porque, como dijimos, la histamina, si bien acá ahí no se generó una respuesta alérgica, sí la presencia de ese virus, por ejemplo, genera una respuesta muy similar, en donde la congestión nasal es una de las principales, entonces se utilizan estos mismos antihistamínicos para bloquear esa respuesta. Uno de uso común en nuestro medio es la levocetiricina, con su nombre comercial Histaplen. También quizás conocen loratadina, desloratadina, que bueno, son los antihistamínicos de mayor uso en nuestro medio. ¿Se entendió lo que es un antihistamínico? ¿El porqué de su nombre? Se entendió bien, sí. ¿Sí? Está, buenas. Si no entienden, como siempre me van avisando. Luego tenemos otro grupo farmacológico que son los broncodilatadores. Entonces, como su palabra lo dice también, broncodilata o bronquiodilata. Entonces, dilatan los bronquios. Recuerden que teníamos los bronquios adentro de los pulmones, que es por donde se transportaba el aire, los cuales se iban bifurcando, ¿no? Dividiendo en bronquios de un tamaño cada vez más pequeño. Entonces los broncodilatadores lo que hacen es dilatar, abrir los bronquios, que como les comentaba hoy son esas estructuras pulmonares que son órganos de pasaje, por donde pasan el aire que tiene los gases hasta llegar a los alvéolos y que se produzca ese intercambio, en donde se elimina el producto de desecho, que es el dióxido de carbono, y cruza la sangre el oxígeno. Estos broncodilatadores se utilizan para el tratamiento de diferentes patologías, ¿no? Como por ejemplo, siempre patologías respiratorias, como por ejemplo el asma, la bronquitis, u otra patología que se llama enfisema, que ocurre cuando, por otra que luego vamos a ver, se produce una destrucción de estos alvéolos
y por lo tanto se genera toda una respuesta inflamatoria que produce broncoconstricción, que se achiquen de tamaño la luz o el diámetro de esos bronquios. El uso de broncodilatadores va a provocar que mejore esa sensación de falta de aire, o a veces las crisis de tos. Entonces restauran o mejoran la capacidad de la persona para respirar. Tenemos de diferentes tipos. Algunos actúan directamente sobre las paredes de los bronquios. Acá observamos, por ejemplo, así es un bronquio normalmente, ¿tá? Donde es un órgano canalicular como una manguerita, tiene toda una mucosa alrededor y acá una luz amplia por donde pasa el aire. Cuando ocurre alguna enfermedad inflamatoria, como por ejemplo el asma, comienzan a engrosarse las paredes de los bronquios, comienzan a descamarse esas paredes, a generarse todo un proceso inflamatorio, de edema, se acumula líquido y en su interior se acumula mucho moco, y esto hace que en definitiva achique la luz por donde pasa el aire y genere esa dificultad respiratoria. Entonces algunos de los broncodilatadores actúan directamente allí, en las células que ahí se encuentran, y tenemos otros que también actúan a nivel del sistema nervioso y ayudan a regular la dilatación de los bronquios. También tenemos un broncodilatador como es la teofilina o aminofilina, que también actúa en lo que es las enzimas que provocan un tipo de células pulmonares, y de esta manera también provocan la relajación del músculo que se encuentra acá en la pared de los bronquios y que está contraído. Y por eso disminuye la luz. O sea que los broncodilatadores, dependiendo de cuál, tienen diferentes formas de actuar, pero el objetivo final de todos ellos es el mismo: provocar dilatación de los bronquios. ¿Tá? Algunos lo hacen de manera directa sobre los músculos, otros sobre las células de las paredes y otros de manera alejada a través del sistema nervioso. Muchos, la gran mayoría de ellos se utilizan por vía inhalatoria, ¿no? Vienen en inhalador, como comúnmente conocido el salbutamol, que se conoce como el Ventolin, y al inhalarlo, no sé si se acuerdan de clases pasadas, ingresan directamente en la vía aérea y provocan la dilatación. También el salbutamol viene en solución, en gotas, que también se utilizan para hacer nebulizaciones que ingresan directamente a la vía respiratoria. Pero viene también en ampollas para ser administrado por vía intravenosa. Pero ya eso se reserva para los casos de crisis asmáticas o de broncoconstricción severa y se utiliza en las terapias intensivas. Por vía subcutánea prácticamente ya no se utiliza. Y acá en nuestro medio no tenemos tampoco comprimidos. En cuanto al uso de los broncodilatadores en el embarazo, si bien no hay suficientes estudios que puedan se pueda llegar a concluir la teratogenia de su uso, sí está demostrado que en dosis elevadas en el bebé puede provocar efectos tóxicos, por eso es que no se recomienda tampoco su uso, pero bueno, se evalúa riesgo-beneficio y la dosis que se administra. O sea que eso en cuanto a broncodilatadores. Vimos entonces lo que eran los antihistamínicos, vimos los broncodilatadores, ahora vamos a ver los antitusivos. Los antitusivos, como su palabra lo dice, antitos, también son conocidos como antitusígenos. ¿Para qué sirven? Para calmar la tos. Tenemos también diferentes y
diferentes formas de actuar. Hay algunos que actúan de manera local, como por ejemplo la codeína, que lo que hace es como calmar, bloquear un poco las terminaciones nerviosas que hay en la garganta, en la faringe y en la laringe, y de esa manera disminuyen la tos. La codeína, por ejemplo, puede generar adicción, por eso no se utiliza con frecuencia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los antitusígenos no se usan con frecuencia y no se utilizan, por ejemplo, en niños no se usan. Y se usan cuando los cuadros, los accesos de tos son muy exacerbados, que generan alteraciones en las actividades de la vida diaria de la persona o provocan que las personas no logren el control de esfínteres, entonces se orinan. ¿Vieron cuando los accesos de tos son muy fuertes? Entonces, hay algunos, por ejemplo, el COVID, que provocó accesos de tos, dependiendo de la cepa que era, una de ellas con más frecuencia que la otra. El coronavirus se deposita a nivel de la mucosa de la garganta y también de la nariz. Entonces, el que se encuentra ahí genera mucha irritación y genera accesos de tos importantes. Después tenemos, o sea que hay algunos, como por ejemplo la codeína, que actúan ahí a nivel local, disminuyendo la irritación en la garganta, como por ejemplo en esos casos. Hay otro que también, el Bequisedán, también se utiliza para esos casos. Luego tenemos otro, como es el dextrometorfano, en nuestro medio conocido como el Benadrex. En este caso, el Benadrex no actúa a nivel local, directamente ahí en la mucosa de la garganta. Actúa a nivel del centro de la tos. Nosotros tenemos en nuestra cabeza, a continuación del cerebro, lo que se llama el tronco encefálico. Y luego se continúa la médula. Ahí en el tronco, y llega hasta la médula, tenemos diferentes centros. Por ejemplo, el centro respiratorio nos hace respirar. El centro cardiovascular hace que nuestro corazón lata de forma regular, ¿tá? Porque el corazón late por sí solo, pero hace que lata de forma regular. Y así otros centros. Entonces, también el centro respiratorio tiene lo que se llama el centro de la tos, que es lo que, si bien la tos es un mecanismo de defensa, frente a, por diferentes motivos, se activa este centro de la tos y es lo que hace que tosamos. Entonces, esta droga, que es el dextrometorfano, actúa directamente a nivel del centro de la tos y frena, bloquea ese estímulo que provoca que se genere la tos. Pero bueno, la tos es un mecanismo de defensa. Nosotros tosemos para evitar que la mucosidad, por ejemplo, las secreciones se vayan a la vía respiratoria baja. Tosemos para expulsarlo o tragarlo, ¿tá? Que se vaya a la vía digestiva, pero que salga de los pulmones. Por eso es que los antitusivos no se usan de forma libre, porque tenemos la tos como mecanismo de defensa. Solamente se deben de utilizar cuando ya, como les comentaba, son demasiado exacerbados y generan otro tipo de alteración. Y porque además piensen que si nosotros vamos a bloquear el centro que hace que nosotros respiremos, eso también puede generar alteraciones a nivel de la respiración. Y en, por ejemplo, un viejito que, como ya hemos hablado en otras clases, metaboliza de otra forma este tipo de drogas y tiene los impulsos disminuidos por su edad, que se genere un bloqueo puede traernos un gran problema. El uso de este tipo de fármacos durante el embarazo siempre es bajo prescripción médica por el riesgo que esto genera. Bueno, esos eran los antitusígenos. Ahora vamos a ver los mucolíticos como otro grupo farmacológico dentro de los que se usan para afecciones respiratorias. Los mucolíticos
frenan lo que es la generación de moco, el que se produzca el moco. Entonces se utilizan para, como tratamiento a lo que es el moco producido por las infecciones respiratorias, ¿tá? En donde a veces, dependiendo de la cantidad que se genere, pueden llegar a provocar una dificultad para respirar. En el caso de pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas que hacen que se produzca mucho moco con frecuencia, como por ejemplo la enfermedad EPOC, que es una enfermedad que en el 90% de los casos es provocada por fumar, hace que se modifique lo que es la anatomía del sistema respiratorio, hace que los bronquios queden en ese estado de inflamación permanente, crónica, que se destruyan los alvéolos, que son esos sacos de aire por donde se producía el intercambio de gases. Entonces hay toda una alteración a nivel del sistema pulmonar que provoca que se genere moco permanentemente. Entonces, en este tipo de pacientes, como por ejemplo los EPOC, o algún otro paciente que tenga bronquitis, o que tenga también otra alteración conocida como enfisema, es que se utilizan con mayor frecuencia estos mucolíticos. Ellos actúan directamente en las células que provocan el moco, que están a nivel de la mucosa pulmonar, de los bronquios. El uso se puede utilizar en niños, pero siempre se recomienda que sea bajo prescripción médica, generalmente se indica 3 veces al día. El de uso más común en nuestro medio es el Abrilar, en donde también su principio activo es la hiedra, y se puede también generar alergias a alguno de sus compuestos. La mayoría está contraindicada en el embarazo, ¿tá? Por lo que siempre debe de ser con indicación médica evaluando el riesgo-beneficio. O sea que vimos mucolíticos. Actúan directamente en las células que producen los mocos. Ahora vamos a ver otro tipo de fármacos que son los expectorantes. Los expectorantes son diferentes a los mucolíticos. ¿Por qué? Porque estos no inhiben la producción de moco, sino que lo que hacen es facilitar que se expulse la flema, dejándola más fluida. Se pueden utilizar tanto en niños como en adultos, y están disponibles en diferentes formas, aunque en nuestro medio generalmente son en jarabe. En cuanto a lo que es los expectorantes, tenemos de dos tipos, de dos grupos. Los que tienen acción directa y los que tienen acción refleja. Los de acción directa, o sea, lo que generan es como que refrescan la vía aérea y disminuyen la irritación de la garganta. Y esto generalmente se logra con algunas de estas sustancias naturales, como son el eucalipto. Vieron que las pastillas Halls tienen eucalipto y generan esa sensación, ¿no? Como de refresca la vía aérea y calma también la irritación. O sea, me refiero al compuesto, no a que sea tomado como un fármaco, pero lo que son de acción directa tienen en su composición algunos de estos compuestos naturales. En nuestro medio es más frecuente el eucalipto y el pino. Y luego tenemos, o sea que ellos actúan de manera directa. Y luego tenemos lo que se llama de acción refleja, que lo que hacen es estimular a las glándulas que están en la mucosa de los bronquios y hacerles que produzcan más cantidad de líquido. Al hacerle que produzcan más cantidad de líquido, las secreciones, que son espesas, se hacen más fluidos. ¿Tá? Y el de uso más común en nuestro medio es la bromexina.
¿tá? Que ahora vamos. Perdón. Que no la tengo acá, les puse el tosilar porque también pueden llegar a ver que se utiliza. Pero, ay, la bromexina, que no me sale cómo es el nombre comercial ahora. El bisolbón, por ejemplo. Tiene el Perdón, bisolbón. ¿el tosilar no es el mismo que el abrilar? El tosilar tiene, además de la hiedra, tiene otro que no me acuerdo cuál es ahora, y en realidad como que no es lo mismo, pero sirve para ambos. Sirve, Porque a mí siempre me lo dan como similar del sí, abrilar. sí, se puede utilizar también. Exactamente. Hay algo que cambia que no recuerdo ahora bien lo que es, pero el principio activo es el mismo. Exacto. Bueno, estos fármacos bueno, como todos, se van a contraindicar siempre en personas que tengan alergia a alguno de sus compuestos y pueden generar resequedad y estreñimiento. Y no se aconseja su uso durante el embarazo. ¿Está? Bueno, entonces lo que importa de la clase de hoy es que ustedes entiendan que dentro de las clasificaciones de los grupos farmacológicos, cuando hablamos de fármacos para el sistema respiratorio, tenemos varios y que cada uno actúa de manera, tiene un mecanismo de acción diferente al del otro, más allá que a veces cuando se tratan los síntomas y no se trata la patología, se pueden utilizar, por ejemplo, para lo que es la tos, cuando es por algún cuadro respiratorio que produce moco, a veces pueden utilizar de manera indistinta mucolítico, expectorante, y a veces es difícil diferenciar en eso por qué te indican uno, te indican el otro, porque el objetivo de todos ellos es finalmente tratar el síntoma, ¿tá? Pero ustedes dentro de este curso tienen que saber que cada uno pertenece a un grupo farmacológico diferente y por lo tanto, más allá que el mecanismo de acción sea diferente, son grupos farmacológicos distintos, ¿tá? Que eso es lo que importa que ustedes aprendan. Luego, los diferentes nombres comerciales los van a ir aprendiendo con la práctica a medida que tengan que ir trabajando y los vayan dispensando. Igual van a ver que les va a quedar una tarea con los de uso más común para que, bueno, puedan ir de a poco incorporándolos. Bueno, seguimos. Profe, Sí, sí. en el grupo no te animás a pasarme el link de ITP. Sí, lo que les iba a comentar con respecto a eso. Seguimos con problemas con la plataforma. Entonces se generó una nueva plataforma. ¿Tá? Se está recuperando, con la otra se sigue trabajando para recuperar todo. Y lo que voy a hacer, yo por eso todavía no les pasamos el link, porque lo crearon ahora hace un rato antes de empezar la clase pasada, tenemos que volver a cargar todas las clases. ¿Tá? Las tareas que ya hicieron, no se preocupen, que eso ya están trabajando para poder recuperar. Pero la plataforma toda no se sabe si se va a poder recuperar. Por eso es que yo tengo que volver a cargar todas las clases en esta nueva plataforma, que van a ingresar de la misma manera. Su cédula y la contraseña, que es proa con mayúscula .2020. ¿Tá? Yo más de noche les paso el link cuando pueda cargar todo, yo tengo que volver a cargar todo, pero lo que voy a hacer es pasarle al grupo de WhatsApp por mientras la clase de hoy en formato PDF y la tarea, ¿tá? Para que ustedes puedan ir viendo, haciéndola y luego pueden subir solamente la foto. ¿Tá? Esperen un poquito que vamos a la lista, pero ahora voy a sacar la foto. Profe, tú cuando decís que dijiste en el grupo continúan chequeando con las actualizaciones, ¿qué quiere decir eso? ¿Continúan cómo?
Cuando tú pusiste en el grupo de WhatsApp, continúan chequeando con las actualizaciones. Y ese mensaje mandó María a otro Sí. grupo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que ¿qué pasó con la plataforma? Resulta que se actualizó sola. Al actualizarse sola, yo no sé cómo es que le llaman ellos, pero eso produjo como un choque, digamos. Es como que se actualizó por dos lados, ¿no? Se cruza y eso hizo que se bloqueara. Entonces, continúan trabajando para poder desbloquearla, ¿viste? No, yo entendí que nosotros teníamos que... No. Entonces, lo que están ahora parece que no se va a poder recuperar, pero sí van a recuperar los materiales que ustedes habían subido, que eran la realización de las tareas, pero no toda la plataforma. Por eso es que ahora hay que, bueno, yo tengo que cargar todo otra vez. Está perfecto. Bueno, yo en un rato les paso eso al grupo de WhatsApp. Bien. Que pasen bien. Nos vemos La lista no el pasaste. miércoles. La lista, Hasta la el lista, miércoles. la lista. No, yo saqué foto ahora para registrar en la lista. Saqué foto de los que están acá participando. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, Hasta luego. listo. Gracias, hasta luego. Chao.